Muy bien. Ayer dábamos la noticia a través de una resolución. El gobierno nacional, en su primer artículo, concedía la extradición por 4 cargos a alias El Mocho Olmedo, pero en un segundo artículo la suspendía por sus aportes en medio de un proceso de paz total. Camilo González Pozo es ex jefe negociador con el Estado Mayor Central. Digo ex jefe porque hace pocos días, hace pocas semanas, dio a conocer a través de un comunicado de Indepaz que volvía a esta prestigiosa organización y se retiraba de la mesa de negociación. Doctor González Pozo, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buen día, Juan Camilo. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, doctor González Pozo, yo quiero arrancar por el tema alias El Mocho Olmedo. Para ustedes en la mesa, ¿quién fue este personaje? Bueno, él fue designado por la delegación del Estado Mayor de los bloques para ser vocero, representante de ellos como parte de la delegación en la mesa. Lo que pasa es que no alcanzó a cumplir las funciones porque, pues, en ese momento fue detenido, digámoslo así, con una orden de una solicitud de extradición que fue tramitada eh, por autoridades judiciales de los Estados Unidos por la vía correspondiente. Y entonces, pues ha estado en ese trámite. Ya lo que tenemos conocimiento de la trayectoria de él es que ocupaba un segundo cargo debajo de Andrei Avendaño en el Frente 33, un responsable militar de asuntos de economías ilícitas, que era su función. Y en razón a esas actividades fue que fue ubicado por la justicia de los Estados Unidos y responsabilizado de tráfico, por eso la solicitud de extradición. Él pues ha sido presentado por esa delegación como uno de sus voceros y en ese trámite se está. Sí. ¿Ustedes en algún momento en la mesa conocieron, doctor González Pozo, de la detención con condiciones especiales que tenía este señor, como lo denunció la unidad investigativa de Noticias Caracol, que estaba en poder de la DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia inclusive, que estuvo libre 55 días cuando había una orden de captura vigente? No, ese no fue un asunto llevado a la mesa. Eh, el comisionado, el comisionado Tipatiño, anunció que se había conformado una comisión especial para tratar situaciones delicadas en Catatumbo, y dentro de esas situaciones estuvo esta de Olmedo. Entonces eso no fue un tema que ocupó a las delegaciones en la mesa. ¿Ustedes sabían que él estaba en un apartamento, por ejemplo? No, todas esas fueron informaciones reservadas, manejadas por una comisión especial en cabeza del consejero comisionado. Y el consejero comisionado encabezaba la mesa, doctor González Pozo. No, porque la mesa tiene una delegación, la coordinación de esa delegación por resolución presidencial me encargó a mí, pero pues sí era potestativo del comisionado en ese momento anunciar que había una situación particular especial que iba a ser tramitada directamente por su despacho. Y eso fue la información que se me dio y por lo tanto no tuve ninguna competencia ni como coordinador ni tampoco en la mesa como tal. Doctor González Pozo, qué pena detenerme en este punto, pero entiéndame que es difícil de entender lo que usted está diciéndome. Eh, el doctor Oti Patiño es el que encabeza toda la estrategia de paz total. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí, Dentro de la estrategia de paz total, usted hacía parte, su mesa. sí, claro. Sí, pero al mismo ¿Cómo, tiempo, dentro de la... ¿Cómo es posible que lo que tenía que ver con su mesa, un elemento tan importante que era lo que estaban haciendo con alias El Mocho Olmedo, usted que la encabezaba, usted no tenía ni idea? Pues digamos que ahí hay dos planos de análisis, uno que puede ser político y otro, digamos, lo normativo. La resolución mediante la cual se me designó como coordinador y parte de la delegación, esa resolución dice que debo seguir las instrucciones del presidente de la República y del consejero comisionado.
Y eso fue dentro de las competencias del comisionado una instrucción. Y a mí lo único que me correspondía era simplemente acatar, aunque pudiera estar en desacuerdo con que un tema tan delicado, tan importante, no fuera considerado por la coordinación y por la misma delegación. Sin embargo, pues hay un orden de rectoría, digámoslo así, que fue el que primó y por lo tanto yo no tuve ninguna opción distinta a acatar lo que es una decisión superior. Sí. En algún momento, doctor González Pozo, usted le preguntó a Oti Patiño, este personaje Mocho Olmedo, ¿usted qué va a hacer, señor comisionado? No, porque precisamente ese tema fue un tema sobre el cual no tuve ninguna información. Fue tratado de manera confidencial como un asunto de seguridad, además en un momento muy delicado, ¿no? Yo en eso debo advertir que pues en el momento en el cual había una situación de vida o muerte, de ofensiva del ELN, del Catatumbo, y que había una serie de aspectos que tenían que ser manejados en una forma muy discreta y que el comisionado consideró que no debía pues involucrar al conjunto de la delegación ni a la vocería ni a la coordinación, ¿no? Pero por supuesto no fue tema, ni tampoco me pareció muy prudente en insistir en solicitar informaciones sobre temas que ya, con el visto bueno del presidente, consideraban de asunto reservado. Si no era tema lo de Mocho Olmedo, usted con el comisionado, doctor González Pozo, ¿por qué entonces usted sabía que la información era reservada y tan secreta? No, reservado no solamente eso, es que todo lo relacionado con Catatumbo a partir del mes de enero tomó la decisión desde el comisionado y creo que también el presidente de que sería abordado por una pequeña comisión por fuera de la delegación. Una decisión, simplemente se nos comunicó, se me comunicó, yo la transmití a la delegación y por eso desde entonces hasta ahora los temas de negociación, de decisiones en relación al Catatumbo no han sido parte de las competencias de mi coordinación. Doctor González Pozo, ¿usted le puede informar al país en qué condiciones el doctor Oti Patiño le informa que ese tipo de información es secreta y reservada y que la mesa no tiene por qué enterarse en cabeza suya? No, pero no fue solamente, no hubo ninguna consideración particular, ni en el caso de Olmedo, ni en ningún otro caso. Simplemente había una situación especial en el Catatumbo y es potestativo del presidente y del comisionado definir que un grupo especial en territorio y de manera ágil por fuera de la delegación va a tomar las decisiones, de modo que allí no hay ninguna consideración, digamos, de detalle, sino simplemente una apreciación, una decisión de tipo general. Sí. ¿Usted cree, doctor González Pozo, para cerrar el tema Mocho Olmedo, que con usted, que es la cabeza de la mesa de negociación, que este señor Mocho Olmedo era el segundo al mando de un grupo de las disidencias del Estado Mayor Central que usted estaba negociando, pues manejarlo de una manera reservada con usted, quien era el que encabezaba la mesa, fue una equivocación? ¿No debían haberle informado sobre las condiciones de este personaje, pues que al final era el segundo al mando, como usted lo ha dicho, para unas mejores condiciones de diálogo? Pues la verdad que estas cosas ya a posteriori son difíciles de evaluar, ¿no? Si hubiera sido un tratamiento más adecuado, que se hubiera hecho distinto, que son especulaciones que son difíciles de sustentar. De modo pues que, por supuesto, si uno es vocero o el coordinador de una delegación, pues tiene interés en estar al tanto e interviniendo en el conjunto de los problemas, incluso los más agudos. Pero en esto pues hay consideraciones y decisiones que yo no quiero cuestionar, simplemente son hechos que se presentaron, que modificaron las reglas del juego, del funcionamiento de la delegación y de mis competencias, pero que yo simplemente tomé nota de que esa era una nueva situación, una nueva dinámica y nuevas consideraciones desde la propia consejería. Sí. Doctor González Pozo, déjeme ya pasar al otro tema. ¿Por qué se fue?
Pues uno, porque efectivamente la dinámica de la negociación cambió, el modelo de negociación pasó por las nuevas circunstancias a otra modalidad, y al mismo tiempo porque temas supremamente importantes de la paz, que desde Indepaz se venían analizando, desde la delegación yo no puedo abordar, porque en la delegación pues hay un orden de jerarquía. Temas, se le voy a poner por ejemplo, está el orden del día y lo puso el nuevo ministro de Justicia, lo relacionado con el marco jurídico. Es un tema importantísimo, es algo sobre el cual hemos insistido desde hace 2 años, la importancia de un marco jurídico de justicia transicional y también para el sometimiento colectivo de grupos criminales de alto impacto. Ese es un debate muy importante y ahí tenemos un grupo de trabajo en alianza con otras ONG en Indepaz en el que nos interesa colaborar. Por ejemplo, ese es un asunto yo creo que de gran interés, ¿no? Y hay otros temas de la agenda de paz que van más allá de las competencias cada vez más reducidas que tenía mi propia coordinación en este caso. Además, con un horizonte donde lo más importante dentro de todo lo que tenemos en perspectiva está lo de Catatumbo, que tiene su propia ruta. Y en la parte de Amazonía, pues hay una agenda ambiental supremamente interesante que también venimos atendiendo tanto desde la delegación como desde Indepaz, de modo que a mí balanceando posibilidades de colaboración, pues yo puedo colaborar con la delegación, con el gobierno en todos los aspectos que consideren convenientes, pero al mismo tiempo tengo mucha más libertad si estoy desarrollando mi actividad académica desde Indepaz. Me sentí un poco limitado precisamente por la reducción del ámbito de competencias de la propia delegación. En su actividad académica ya, doctor González Pozo, desde afuera, em, ¿usted le ve ruta a esta paz total? Pues yo creo que hay unas prioridades que han sido señaladas por el gobierno y que son posibilidades que están sobre la mesa, que tienen que ver con las negociaciones que se están haciendo en Nariño y Putumayo con Comuneros del Sur y con la Coordinadora Nacional Bolivariana, y también lo del Frente 33. Ahí hay unas apuestas con acuerdos iniciales bastante importantes, estado avanzado, dice en la norma, donde se puede avanzar en una ruta hacia la incorporación a la vida civil de grupos importantes de estas fracciones, ¿no? Eh, Hay algunos avances en disminución de violencias en mesas de paz urbana, como el caso de Medellín. Creo que esos son los 4 casos en los cuales uno ve que hay una dinámica. Está muy frenado lo que tiene que ver con las grandes agrupaciones que tienen impactos regionales armados, como el Clan del Golfo y el ELN y las disidencias de Mordisco, para utilizar la expresión, que son el 80% de la problemática armada heredada del conflicto armado después de la firma de los acuerdos del 16. ¿Y su mesa, Entonces, doctor González Pozo? Su ex mesa. allí hay una redefinición y digamos que existe una dinámica distinta en el Catatumbo que la que se da en Antioquia o en la Amazonía. Hay una regresión en relación a Calarcá. Calarcá le ha dado prioridad a la guerra con Mordisco y está rearmándose para esa guerra y ha colocado en segundo plano los problemas de la paz. Eso lo ha dicho. Entonces es un tema bastante complejo que puede ser abordado. El gobierno decidió manejarlo sin cese al fuego bilateral. Yo creo que esa no fue una buena decisión, porque este cese al fuego bilateral en la Amazonía y en Catatumbo, que significaba un cese con menos del 5% de los efectivos armados de estos grupos en negociación con el gobierno o en conversaciones, ¿no? Ese cese estaba funcionando para entrar a los territorios a hacer transformaciones. Entonces yo creo que allí se presentan dificultades. De todas maneras existe una capacidad en la delegación del gobierno para ver cómo se reenruta. Sí, En eso yo creo que hay que pero trabajar y de paz yo colaboraré en lo posible. claro. Em, Hay un último hecho, doctor González Pozo, pues que ha marcado aquí la situación con las disidencias. Encontraron una fosa con 8
cadáveres en Calamar, esto en el departamento de Guaviare. ¿Qué decir sobre este hecho al mismo tiempo pues, que el gobierno lleva a cabo una mesa de diálogos con las disidencias? Sí, pues le cuento que una situación muy dolorosa. Precisamente ayer y hoy he estado en comunicación con el Consejo Mundial de Iglesias, que ha sido parte de la mesa como acompañante. El Consejo Mundial de Iglesias agrupa iglesias evangélicas, diferentes denominaciones cristianas en el mundo. Son millones de personas que tienen además una colaboración con estos procesos. He estado hablando con ellos desde antes, desde que se conoció la noticia del secuestro de estas personas. Todo apuntó desde el principio de que se trataba de un secuestro perpetrado por una unidad dependiente de Mordisco, del Frente Primero, uno de esos frentes que actúa por la zona de Calamar, en el departamento del Guaviare. Y pues ahora se ha confirmado, hay indicios suficientes, además un comunicado de la Fiscalía y también de la Alianza Cristiana de Denominación Evangélica, que establece responsabilidad altamente probable de este grupo de Mordisco. Hicimos la indagación y yo personalmente me ocupé de eso con el Frente de Calarcá, con el bloque de Calarcá y con sus representantes para ver si se lograba preservar la vida de estas personas. Es una masacre horrible. Lo que alegan estos grupos es que estos cristianos estaban, entre ellos estaba un dirigente de la vereda allí cerca de Calamar. Estos cristianos estaban buscando tierras para cultivar y los acusaron porque venían de Arauca de ser una avanzada del ELN. Y Pero es que imagínese, doctor González Pozo, el nivel. Matan por chisme, por rumor. Es que así es que eso es lo que han venido haciendo estos grupos, ¿no? Y el ELN hace lo propio. El ELN mata en Arauca y mata en Catatumbo porque acusa que están alineados con sus contradictores, a quienes acusan de paramilitares. Entonces son paramilitares y por eso ya no necesita más. Es un dirigente comunal que es sentenciado por un jefecito de estos que dice que se trata de un agente enemigo y con eso es pena de muerte. Es algo impresionante, algo que vienen practicando también en el Cauca y en otros lados estos grupos y que ha sido uno de los temas permanentes en la mesa. Nosotros hicimos firmar y firmamos unos protocolos, compromisos y ha funcionado. Funcionó ahora hasta mayo que se terminó el cese al fuego bilateral y también el mecanismo de verificación, pero allí con organismos internacionales, Naciones Unidas, la OEA, Consejo Mundial de Iglesias, Conferencia Episcopal, todos los días estaba atento a cualquier situación que se pudiera presentar y que afectara la vida de la gente. Entonces, es un tema muy sensible, supremamente delicado, sobre el cual hay que insistir. Muy bien. Doctor González Pozo, pues muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Seguramente estaremos consultándolo ahora que vuelve a la vida académica en Indepaz. Gracias, doctor González Pozo.